Yo soy Quique Alacid, soy uno de los fundadores del grupo El Tábano, allá por el año 1983. En aquel entonces el Tábano arrancó con Gerardo Dayú, con César Olmer, con Elisa Santoro, Mónica Parra y algunos alumnos de los talleres de teatro que habíamos fundado en ese momento, por ahí alrededor de 1983, en la Facultad de Medicina. Que tuvimos muchos años los talleres ahí en la Facultad de Medicina, creo que hasta el 2000 se siguieron dictando clases de teatro, no precisamente teatro callejero, trabajamos técnicas de teatro, actuación y demás. El Tábano aparece como una necesidad de continuar nuestro laburo teatral que veníamos de distintas fuentes. Yo venía del CRIT, del Centro Rosarino de Investigación Teatral, con Pepe Costa, lo mismo que mi exmujer Mónica Parra. El Turco venía de los talleres de Mirko Buchin, César Olmer venía de Eugenio Filippelli, y bueno, y el resto también venían de distintos talleres y distintos lugares de enseñanza de teatro, en distintos espacios, digamos. Algunos venían del lado de Pelado Reynoso, otros de David Eder, y en fin, de los grandes referentes del teatro de la década del 70. Bueno, nosotros hicimos un poco una continuidad. En el año 1982, o sea que todavía estábamos en plena dictadura, Teatro Abierto se había iniciado en el 81 en Buenos Aires, y acá decidimos hacerlo, hacer una versión local del Teatro Abierto. Y en el caso particular en mi caso particular, fui convocado por Pepe Costa para hacer Sueño de Barrio, aquella obrita del Negro Fontana Rosa, que el Negro Fontana Rosa nunca había escrito teatro. Entonces Pepe Costa le tiró la idea a ver si podía teatralizarla un poco, y entre los dos armaron el guión, y bueno, y eso fue lo que hicimos en Teatro Abierto del 82. Esa obra pegó muy fuerte en el público, y entonces se planteó la idea de hacerla en circuitos comerciales. Y ahí hubo una serie de encontronazos, de guita de por medio, que sí, que no, que sí, que no. Entonces de ese grupo original hubo una decisión donde yo y algunos más del elenco nos apartamos del grupo y quedamos en el aire, digamos, no teníamos nada. Entonces nos fuimos, o nos convocó Jorge Vidoletti, no me acuerdo muy bien cómo fue esa convocatoria, para hacer una obra de Ricardo Monti que era Maratón. Y se hizo Maratón muy bien. Todavía no éramos el Tábano, creo que se llamaba Teatro Libre o Teatro de la Libertad, no me acuerdo muy bien. Bueno, se hizo Maratón, con una puesta en escena muy grande, demasiado espectacular, digamos, para lo que nosotros pretendíamos. Había que mover unos bastidores, era una cuestión bastante compleja. La obra era espectacular, era muy linda, muy interesante, un elenco de 18 personas, la dirección era muy buena también, y aprendimos mucho, realmente con esa obra y con la dirección de Jorge aprendimos un montón. Pero también llegó a su fin, intentamos hacer algo más y se fue diluyendo, y ahí sí que nos quedamos libres, ¿no? Nos quedamos libres. Bueno, y yo en esa obra Maratón había trabajado por primera vez con el Turco Dayú y con César Olmer, y en algún momento César Olmer está en Israel, es un muchacho muy buen actor que se fue hace muchos años a vivir a Israel, y el Turco que quedó acá, el Gerardo. Bueno, a partir de entonces me puse a buscar alguna obra para hacer. En aquel entonces existía la Asociación Argentina de Actores en la calle San Luis, entre Mitre y Sarmiento, y tenían una biblioteca chiquita. Bueno, yo me iba a la biblioteca esa a buscar obras, y revisando, encontré algo hasta ese momento para nosotros acá en el medio local insólito, que eran 2 obras de Rodolfo Walsh. Leí las 2 obras,
una era La Granada y la otra era La Batalla. Yo ni sabía que Rodolfo Walsh escribía teatro, yo lo conocía por su artículo periodístico, por sus cuentos y demás. Cuando leí La Granada me impactó de una manera tremenda. Estamos hablando de 1984, 83, 84, por ahí. Bueno, con una fotocopia en la mano me voy a la casa del Turco, le digo, Turco, tengo la obra. El Turco estaba con 40 grados de fiebre, transpirando ahí, tapado hasta acá, con una gripe brutal, y se la leo al lado de la cama. Digo, le cuento esto porque anecdóticamente me parece valioso, que el loco estaba desarmado, pero era tanto el entusiasmo y las ganas que dijimos, bueno, se la leí al pie de su cama, y el Turco, como podía, me dijo, es la obra. Y a partir de ahí armamos un elenco. Era Rodolfo Walsh, no era cualquiera. Claro. Asesinado por la dictadura. Dijimos, tiene que ser esto. Bueno, se armó un elenco donde estaban los futuros después integrantes del grupo El Tábano, y le metimos para adelante. Y estrenamos en la Sala Labardén, un muy buen estreno. Realmente, claro, era muy impactante hablar de los militares en ese momento. Claro. Y sobre todo haciendo una crítica al militarismo, una crítica a la dictadura, y una crítica sutil, ¿no? No era algo directo, sino que era muy sutil, pero una crítica fuerte a la cuestión del militarismo. Bueno, en 1985 se hace en Buenos Aires el Encuentro Internacional del Campo Popular, se llamaba algo así, o de la cultura popular, una cosa así, en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, con gente de todo el mundo. De todo el mundo, había asiáticos, había europeos, había africanos, había mexicanos, y nos invitan a poner la obra ahí en el Teatro San Martín. Para nosotros era cosa... Bueno, finalmente pusimos la obra en La Granada, en el Teatro San Martín. Ahí ya se había incorporado Miguel Franchi, digamos, de esta tríada que yo digo que somos los viejos teatreros y que seguimos siendo amigos y nos seguimos viendo. Una función con una de las hijas de Rodolfo Walsh, una de las sobrevivientes hijas de Rodolfo Walsh, y el nieto de Rodolfo Walsh. Y en la primera fila, todas las madres de Plaza de Mayo en ese momento, fue impresionante, fue muy conmovedor. Se hizo un debate después de la función y yo temblaba realmente. Yo creo que ahí tomé dimensión real, ¿no? en los huesos de lo que se trataba el teatro, y sobre todo el tema del teatro popular. Si bien todavía no teníamos en la cabeza la idea de lo que era de hacer teatro callejero y demás, yo en este momento dije, esto es lo que hay que hacer. En este momento y en esta coyuntura política, esto es lo que hay que hacer. En este mismo... ¿Y qué características tiene ese teatro popular, digamos? Porque la idea es definir qué es teatro popular. ¿Qué era para ustedes el teatro? Digo para ustedes, ¿qué era el teatro popular? Nosotros creo que lo discutimos, y ahí está el flaco Palermo, lo discutimos siempre. Siempre, toda la vida discutimos esto, si que era teatro masivo o teatro popular, que era teatro comercial o... A ver, el teatro popular, y yo tampoco tengo hoy una definición. Yo creo que el teatro popular es el que tiene como destinatario el campo nacional y popular. Me parece que esto es lo que más se acerca. No sé si es la definición correcta, pero la temática, los espacios, el vestuario, la utilería, todo tiene que estar pensado en función de este destinatario que es el campo popular. Me parece que podemos discutirlos muchísimas horas, pero y ahora que estoy viejo y estoy casi retirado, lo tengo mucho más claro eso. Y en aquel momento discutíamos y nos peleábamos y nos enojábamos, porque algunos tenían posiciones más extremas, otros más moderadas, pero todos coincidíamos en esto, que el lenguaje tiene que ser apuntando al campo popular, que la utilería, ya te digo, el vestuario, todo eso tiene que ser, si lo podemos confeccionar nosotros, mejor.
la producción tiene que ser colectiva. Esto fue una cosa muy importante para lo que es el teatro popular. No necesariamente siempre tiene que ser creación colectiva, puede ser de texto de autor. Pero cuando aparece la creación colectiva, se aparece mucho más claramente este lenguaje popular que yo estoy tratando de explicar, si es que tiene una explicación. Vuelvo un poquito para atrás, en este mismo encuentro internacional que yo estaba contando, un día hace una función un grupo porteño que se llamaba el Teatro para la Libertad. Director Enrique Dacal. Y hacen en la calle una versión de Juan Moreira, que yo me quedé con los ojos así, con un entusiasmo. Dije, esto es lo que hay que hacer. Tenía toda la tragedia de Juan Moreira, todo el drama de Juan Moreira, y le habían agregado el humor. Le agregaron el humor como un condimento. Dije, esto. Nosotros podemos contar la tragedia y la dictadura cagándonos de risa. Y me parece que esta obra de este grupo, que creo que ya no existe más, marcó un quiebre. Cuando volvemos de Buenos Aires, nos reunimos con lo que ya, todavía no era el Tábano, nos reunimos con los compañeros y dijimos, muchachos, esto es lo que hay que hacer. Empezar a estudiar un poco el lenguaje del teatro callejero, empezar a buscar los parámetros, las consignas, los referentes, y empezamos a estudiar. Fue una época donde empezamos a estudiar a Enrique Buenaventura, empezamos a estudiar a Augusto Boal, y ahí fuimos construyendo. Nosotros no teníamos ninguna experiencia de hacer una puesta en el medio de la calle. No sabíamos cómo iba a funcionar. La única referencia que tenía era lo que habíamos visto en Buenos Aires, que habíamos visto un par de obras, que en vez de callejero los muchachos allá decían teatro para espacios no convencionales. Y a mí me pareció también interesante, porque no siempre es la calle. Puede ser una plaza, puede ser el patio de una escuela. Sí, había que estar preparado para llevarla a cualquier espacio. Entonces, la producción tenía que ser muy simple. Con utilería portable, el vestuario que hacíamos nosotros, cómo convocábamos a la gente. Bueno, si era en la calle lo convocábamos con una murguita, si era en una escuela no hacía falta la convocatoria porque teníamos los alumnos ahí. Así que dijimos, bueno, tenemos la idea, ¿de qué tenemos que hablar ahora? ¿Qué podemos hablar? Y en ese momento, igual que ahora, pero en ese momento, en el año, ya arrancando el 86, o los primeros meses del 86, ocurrió, no sé si ustedes se acuerdan, en la cancha de Racing, un hincha que murió atravesado por una bengala. Y esto dijimos, tiene que ser la violencia del fútbol. Y ahí empezamos. Convocamos a nuevos compañeros, el Flaco Palermo fue uno de ellos, Daniel Olmos, Luchito Chapapietra, Liliana Gioia, y me estoy olvidando, porque éramos, bueno, Mónica Parra, el Turco Dayú, yo, éramos unos cuantos. Y bueno, empezamos a trabajar esta idea del potrero al matadero, que a mí se me ocurrió, y no me atribuyo ninguna ultracapacidad, digamos, para definir las cosas, pero a mí se me ocurrió que una de las maneras de poder hacer una obra de teatro callejero dinámica eran pequeñas escenas. Esto ya lo había hablado Buenaventura en algunos de sus trabajos en Colombia. Pero dijimos, si nosotros hacemos sketch, podemos recorrer la historia de la violencia del fútbol en la Argentina y contar desde que llega el fútbol a la Argentina hasta donde llegábamos, que era la democracia. Hasta ahí. Arrancaba de 1800 y pico con la llegada de los ingleses jugando al fútbol en la cubierta de un barco. Esa pelota rebotaba y caía en el muelle donde estaban los obreros portuarios. Empezaban a juguetear entre ellos. Así empezaba. Y terminaba con la vuelta de la democracia. Yo digo, si tuviéramos que reflotarla hoy, ¿cuántos años tendríamos y cuántos acontecimientos tendríamos para contar, ¿no? ¿Cuántos sketches?
otra hora más o más de trabajo contando, porque nuestra historia realmente es tan rica en acontecimientos de todo tipo, y si hablamos de fútbol ni hablemos. Imagínate que el primer campeonato mundial del mundo fue en el 78, que nosotros hacíamos una representación del Potrero al Matadero, incluyendo a los desaparecidos, que era jodido tocar ese tema en ese momento, ¿no? Y nos quedarían 2 mundiales más para contar. Y que no era el fútbol en sí, sino que era el deporte fútbol y el contexto en que se desarrollaban los mundiales. Me hubiera gustado que estuviera Maradona incluido, y Messi, ¿no? Pero bueno, fue un momento muy, muy interesante. Y bueno, yo me puse a sacar cuentas una vez de las funciones que hicimos en la calle. Yo creo que hicimos más de 500 funciones. Llegó un momento que se contagiaron otros grupos, o que ya tenían la misma idea que nosotros, más que se contagiaron. Miguel Franchi es un tipo muy creativo. Entonces, mientras nosotros hacíamos del Potrero al Matadero, Miguel hacía con su grupo Tan Tan, hacía Juan y la Deuda. O sea, fíjate vos que 2 temas grosos: la violencia en el fútbol, en la historia argentina, y la deuda externa. Digo, entonces también se metió en el teatro la política. No los partidos políticos, sino las políticas. Las políticas del deporte, las políticas económicas, siempre con humor. El humor era uno de los ejes centrales de cada trabajo que nosotros hacíamos. Y paralelamente con esto, dijimos, si nosotros vamos a hacer teatro popular, siempre entre comillas y con esta salvedad que hice antes, para adultos, ¿por qué no hacemos teatro popular para chicos? Y ahí tengo que reconocer que a mí me fascinaba el laburo que hacía Piripincho, Héctor Ansaldi. Con el Turco Dayú hacíamos una obrita que se llamaba Lástima Napoleón, que habíamos armado también por la misma época, en sketch también, pero que era para teatro, para una sala de teatro. Pero éramos los 2 actores con 2 sillas, una camisa celeste y un jean, y 3 o 4 elementos muy simples de utilería, y hacíamos 1 hora y pico de teatro con mucho humor, con textos extraídos de varios autores. Estaba Talegnic, Landru, Alberto Adelach, Roberto Cosa, todos pequeños sketches. Y bueno, cierro el paréntesis, digamos, en este contexto dijimos, hagamos teatro para chicos. Entonces yo escribí una obra que se llamaba El Gran Puchero. El Gran Puchero, ahí el flaco se va a acordar que hacía... El gauchito. El gauchito. No hacía el Caracú. Era un personaje que hacía Caracú Cuatiá, se llamaba. Caracú Cuatiá. Porque era la historia de una niña que se había preocupado porque en su barrio los chicos tenían hambre y tenía una huerta en su casa. Pero eran tantos los chicos que padecían hambre que con lo que cultivaba en la huerta no podía alcanzar para hacer una sopa, para hacer un puchero. En realidad la idea era hacer un puchero para todos los pibes del barrio. Ya esto le daba un sentido que acercaba a la gente de los barrios. Entonces, bueno, hacíamos toda una historia de una convocatoria al sol y a la lluvia, una especie de ritual al sol y a la lluvia, para que empezaran a crecer estas hortalizas. Entonces empezaban a crecer. Y aparecían el choclo, que era un tanguero, el caracú cuatiá, que era un paisano correntino, la cebolla, que era una llorona, la reina batata, en fin. Tomamos los personajes de la huerta y construimos este gran puchero. Tenía música, yo había compuesto un par de canciones que tocábamos ahí con la guitarra. También estaba el Turco Dayú, me parece, o ya no. No me acuerdo de eso, me parece que ya se había ido a Paraná. Bueno, y después del Gran Puchero, algo que comentaba también recién Jorge, Una de Julepe se llamaba, ¿no? Que tenía que ver con los miedos. Entonces, llevar el teatro a los chicos y mostrarles que los miedos son
posibles de controlar y que la mayoría de los miedos que nos ponen cuando somos chicos no existen. No existen. Y que los grandes miedos a los que hay que tenerle miedo son el hambre, el analfabetismo, el maltrato, ahora diríamos el bullying también, ¿no? Esos sí son los miedos que hay que tenerle miedo. Bueno, también, con la misma historia, con las mismas características, hicimos una de Julepe. Y la tercera que hicimos para chicos, que se llamaba Nene Cuidado, con estas dos acepciones, ¿no? Nene Cuidado de cuidar y Nene Cuidado, ojo. Y también funcionaba en sketch, en espacios no convencionales, con temas como el cuidado de los dientes, las vacunas, la educación vial, en fin, cada sketch tenía un pequeño título que desarrollábamos también, con humor, con muñecos, en fin, redondeábamos un poco la idea en el teatro para chicos que habíamos ya probado y que funcionaba en el teatro para adultos. Hasta ahí estaríamos en los 90, pero esto siguió. Esto siguió porque cuando se cumplen los 500 años de descubrimiento de América, hicimos también una creación colectiva que se llamaba Tierra, Imágenes de Otra América. Y ahí ya se habían incorporado otros compañeros, algunos que son docentes de ustedes, Paula Díez, María del Carmen Sojo, Ariel Armoa, bueno, los mismos de siempre con algunos más agregados. Y con esa también recorrimos bastante, estuvimos en festivales, primero en Santo Tomé, después en Santa Fe, después creo que la llevamos también a San Fernando. Y me estoy olvidando, como para cerrar un poco, para darle espacio a mi compañero, en algún momento apareció por acá, por Rosario, Roberto Vega. Roberto es un educador popular que había tenido algún aprendizaje, no digo discípulo, pero sí había tenido algún aprendizaje en Brasil con Paulo Freire. Y bueno, vino con algunas ideas también muy interesantes y nos tiró algunas ideas y con Liliana Gioia, Graciela Estrapa, María Esther Lucero y yo hicimos una obra que se llamaba Trampolín, que tenía que ver con la escuela primaria, con toda la problemática de la escuela primaria, con mucho humor también. Yo me divertía mucho haciendo un personaje ahí. Así que bueno, más o menos esto en una reseña muy rápida. Venía pensando cuando venía para acá que digo, tendría que escribir todo. Tendría que ponerme un día a escribir todo, porque esto es un resumen de todo lo que hicimos, ¿no? Con todas las idas y vueltas, con todos los problemas que a veces había entre el elenco y qué sé yo, pero bueno, a la larga seguimos siendo amigos, nos seguimos viendo. Son tiempos de mucho conflicto. El teatro es muy conflictivo. El teatro en sí vive del conflicto y los elencos también viven del conflicto. Y eso creo que es lo que hace crecer. Se abren, forman un grupo acá, otro allá, se suma acá, el otro se suma allá, y no para de crecer. Esto decreció lamentablemente hacia el neoliberalismo de los 90. Y si bien hubo algunos intentos, me parece, no lo voy a calificar, pero hubo algunos intentos, terminó por diluirse con el gobierno del neoliberalismo de los 90. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué crees entonces que el Tábano ocupa un lugar importante en la historia del teatro de Rosario y sobre todo en los años 80? ¿Cuál fue el aporte del Tábano? Yo no sé si fuimos un referente del teatro popular. Creo que fuimos un grupo más que sí que aportamos a este nuevo espacio. Mira, tengo una anécdota cortita. Los grupos de teatro callejero, voy a hablar en plural porque no éramos solamente nosotros, y había otros grupos, había un grupo de Norberto Campos, estaba Jorge Simone también haciendo algunas cosas, y varios grupos más. Creo que llegaron a haber 7 u 8 grupos de teatro que hacíamos funciones en la calle. Un sábado, recuerdo que había una obra montada en el teatro, en el Centro Cultural,
ahora Fontana Rosa, antes era Rivadavia, que dirigía Félix Reynoso. Y la concurrencia del público realmente era muy poca. Mientras que nosotros, con un redoblantito y haciendo un poco de ruido, juntábamos 500 personas, pero... y a la gorra, obviamente, ¿no? Creo que nosotros, si hay algo que nos podamos jactar, fue que alguien nos tiró la idea de la gorra y empezamos a pasar la gorra. Y pasábamos muy bien la gorra. Bueno, un día estábamos haciendo una función y nos cuentan, alguien, o habíamos terminado, ¿no?, que el elenco del Pelado Reynoso había bajado la utilería de la escenografía de la obra que estaban haciendo arriba a la plaza, a ver si podían convocar gente. Yo respeté siempre mucho al Pelado Reynoso, yo aprendí mucho también de él, pero digo, es como que sacaron el teatro de la salita del centro cultural a la plaza para ver qué pasaba, y realmente no era un teatro que tuviera los códigos de la calle, así que fracasó. Probaron una vez y no probaron nunca. Así que si vos me preguntás qué aporte podemos hacer, creo que es ese, el haber podido arriesgarnos en un momento bastante complicado todavía de la postdictadura, meternos en hacer esto que para nosotros era algo nuevo y que no sabíamos cómo iba a salir. Y salió bien. De hecho, hay mucha gente, yo conozco mucha gente, pero si a ustedes los vimos en el teatro, del Potrero al Matadero, en la calle, en la peatonal Córdoba de San Martín, después de muchísimos años. Yo creo que, modestamente, este es el pequeño aporte que podemos haber hecho nosotros. Pero yo no sé si somos referente o no. Qué sé yo, el CRIT también es un referente de la historia del Teatro Rosario, Escena 75, el Teatro del Mercado Viejo. Yo no sé si somos más o menos referentes. Por ahí, dentro de lo que yo estoy contando, del lenguaje del teatro que nosotros consideramos popular, puede ser, pero no estoy tan seguro. Bárbaro.